Angela Merkel no va a ser ya más canciller líder de Alemania. Y la pregunta que viene es, ¿cómo se hace para suceder a alguien que tuvo esa capacidad de unir a un país completo, no solamente a un país, sino que buena parte de Europa? Esa personalidad, la imagen que Angela Merkel irradiaba. Bueno, de eso justamente vamos a conversar con Raúl Sor en la antesala de lo que van a ser las elecciones alemanas, Raúl. Hola, Fernando. Sí, fíjate, Mitterrand acuñó un eslogan que era la fuerza tranquila. Y si yo tuviera que, de alguna manera, describir lo que han sido estos 16 años de gobierno de Angela Merkel, fue la fuerza tranquila. Una mujer que sin aspaviento, sin grandes golpes de mesa, ningún golpe de efecto, en forma muy tranquila, sistemática, metódica. Ella es una científica de profesión y que en forma muy rigurosa estudiaba cada dossier para llegar a una conclusión y luego buscaba el consenso. Y ese fue quizás su mayor atributo, ser capaz de abrirse camino en varias situaciones políticas muy complejas. Ella supo encontrar los consensos y generar tranquilidad, generar un gobierno estable, algo que los alemanes valoran extraordinariamente. Los alemanes son absolutamente alérgicos a la inestabilidad política. Si hay algo que no soportan en general es la improvisación. Es decir, si hay un pueblo que planifica, prepara y tiene, digamos, un plan para todas las contingencias, esos son probablemente los alemanes, seguidos de los japoneses, o no sé quién va primero, pero en todo caso la señora Merkel fue capaz de exhibir estas virtudes y se fue ganando en forma gradual la confianza del conjunto del pueblo alemán y, como tú bien señalaste, de los europeos. Ella es sin duda alguna la lideresa, la líder más importante en los últimos, sobre todo en la última década en Europa, y supo atravesar crisis muy complejas. El 2015, quizás una de las más complicadas, porque había ya un auge de la extrema derecha, de los movimientos antimigratorios, y ella fue capaz de sacar adelante la recepción de 1.700.000 refugiados, muchos de ellos provenientes de la guerra civil en Siria, la mayoría del Medio Oriente, pero también africanos, de distintos lugares del mundo. 1.700.000 personas que la extrema derecha alemana estaba absolutamente indignada y haciendo una campaña frontal en su contra, y ella fue capaz de sacarlo adelante y con una... ella usó una consigna una frase, esto viene schaffen, lo vamos a lograr. Y con esa tranquilidad, diciéndole, lo vamos a conseguir, logró que el grueso del pueblo alemán terminara apoyando su postura y que, en definitiva, pudiera salir adelante de esa crisis. También supo enfrentar con bastante habilidad los debates sobre el medio ambiente, y ella ha ido reduciendo la utilización de carbón, ha ido cerrando en forma gradual el empleo de energía atómica, que era una de las mayores reivindicaciones del Partido Verde y de los ecologistas en general, que en Alemania hay mucha gente que no se reconoce políticamente como ecologista, pero es un pueblo que tiene una gran vocación ecológica. Es decir, el cuidado de la naturaleza es algo que está muy profundo en el corazón de probablemente la gran mayoría de los alemanes. La defensa de sus bosques, digamos, que estaban siendo destruidos por la contaminación de diversos gases. El acceso a la naturaleza es muy importante, y ella fue capaz de llevar adelante un gobierno de estabilidad notable. Ahora, claro, es interesante lo que está ocurriendo, porque nos enfrentamos a una elección el próximo domingo
en la cual no hay un resultado claro. Las encuestas dan como ganador posible al hombre que estamos viendo en pantalla ahora, que es el líder del Partido Socialdemócrata, que inicialmente partió bastante débil, Olaf Scholz, y él en forma creciente se fue consolidando y hoy día está en algunas encuestas 4 o 6% más arriba, está con algunas encuestas lo presentan con más del 25% de los votos, y lo que va quedando claro, si las encuestas son correctas, es que ningún candidato va a obtener mucho más de un cuarto o de un 25% de los votos. Scholz es el primero, el que tiene la primera opción según las encuestas, pero le sigue la propia Democracia Cristiana, que aparece con un 21-22% en las encuestas, y en tercer lugar los Verdes, que si bien tuvieron una partida muy auspiciosa, se fueron apagando y ahora aparecen con un 16%, y su candidata no ha logrado concitar el apoyo que se estimaba inicialmente. Por lo tanto, estos son los tres partidos que aparecen como los favoritos para este domingo, y una de las posibilidades es que terminen formando una alianza entre ellos, estos tres partidos, la Democracia Cristiana con sus aliados de bávaros, la Socialdemocracia y los Verdes. Es una de las posibilidades. También el partido, los liberales alemanes, que son un partido de centro-derecha, bastante liberal en cuestiones sociales, pero bastante tradicional en términos económicos, aparecen con un 11%, y después están otras formaciones. Bueno, está la extrema derecha, la Alternativa para Alemania, que aparece con un 11,5%, y después finalmente hay una pequeña organización que se llama Die Linke, que significa la izquierda en alemán, y que es una escisión de la socialdemocracia, que ha ganado algunos votos, especialmente en lo que fue la República Democrática Alemana. Son los excomunistas, los que se denominan la izquierda, y que aparecen con un 6%, y ese 6% es muy importante porque en Alemania el que no obtiene un 5%, el que no pasa de ese piso, se queda fuera del Parlamento. Estar fuera del Parlamento te disminuye mucho políticamente. Ahora, Raúl, ¿qué ocurre con una persona que ha estado 16 años en el poder, que tiene un bagaje de conocimiento no solamente de la política alemana, sino que de la política europea durante todo este tiempo, y que, internacional. Claro, por cierto, y que, abandona el cargo porque no se presenta a la reelección? ¿Ella ha dado pispado algún tipo de inclinación a continuar en política, a de alguna forma establecer algún centro o alguna actividad fuera de ser la canciller alemana? No, realmente. Ella se ha indicado que no, que se va a retirar de la política, y seguramente ella va a seguir siendo una figura muy influyente, pero en varios discursos ha dicho 16 años son suficientes, hizo su contribución, se va con una... Yo creo que muchos mandatarios soñarían con salir con el prestigio con que se va la señora Merkel. Realmente, no solamente en Alemania, ella es muy respetada en toda Europa. Sin duda, hoy es la lideresa más importante en la Unión Europea. Emmanuel Macron no compite en popularidad, y en las grandes crisis de la Unión Europea ella emergió siempre como la autoridad. En primer lugar, ella era la gobernante del país más fuerte económicamente de la Unión Europea, el país con mayor población, y que se habían preparado bastante para ejercer este liderazgo. Y ella lo hizo en forma extraordinaria, entre otras cosas por esta capacidad de generar consenso, de no arrinconar a sus adversarios y buscar siempre un acuerdo. Y en eso ella realmente, no hay nadie que discute esa calidad excepcional. Desde el punto de vista, llamémoslo así,
de las normas, reglamentos de la política alemana? Porque Angela Merkel, ¿qué edad tiene? Es una mujer relativamente joven todavía dentro del espectro político europeo, ¿no? Perfectamente ella podría volver a eventualmente el día de mañana, ¿o no? Absolutamente. Incluso hubo gente que puso en duda cuando ella dijo que había terminado, digamos que no iba a presentarse nuevamente, pero ella ha dicho muy claramente que esto es el fin de una era y que ella con esto se retira, por lo menos que no se va a presentar nuevamente a ser primera ministra o canciller. Pero bueno, en política anda a saber qué puede pasar, qué va a pasar con la democracia cristiana, que ha sido la fuerza dominante en las últimas décadas y qué resultados van a tener en estas elecciones. Se ve una clara diferencia entre ella y el partido. Ella muchísimo más popular que el partido. Y el candidato, el señor Laschet, que es el candidato de la democracia cristiana en estos momentos y su aliado bávaro, están en situación bastante compleja. Hay digamos, la derecha de la democracia cristiana alemana está relativamente descontenta y el candidato actual es más bien no diría de la izquierda, pero de la ala más progresista de la democracia cristiana. Y, por cierto, los temas que han estado debatiendo son qué pasa después de la pandemia. El Estado alemán ha sido extraordinariamente generoso en subsidiar a pequeñas empresas y a las personas durante esta pandemia, pero esto ha significado que se ha ido endeudando y hay algunos, sobre todo en la izquierda en Alemania, que dicen ha llegado la hora de subir los impuestos a los más ricos, algo que los liberales y sectores de la democracia cristiana dicen por ningún motivo, eso va a desalentar las empresas y la inversión. En fin, es un debate absolutamente universal que se da relativamente en los mismos términos. Y otro gran tema, súper central, dentro de las elecciones, es el tema verde, y es cómo reducir las emisiones de CO2 y cómo bajar la contaminación ambiental. Y Alemania ha sido ejemplar en términos de introducir energías renovables y de buscar alternativas, es decir, como te decía al comienzo, reducir la utilización del carbón y buscar métodos menos contaminantes para la producción energética, con una legislación bastante avanzada para automóviles. Y bueno, aquí el debate no es si hay que reducir o no hay que reducir las emisiones de CO2, en eso hay absoluto consenso. La diferencia está en que los verdes y los sectores con mayor motivación ecológica dicen esto hay que resolverlo de aquí al 2030. Y los sectores más conservadores o menos preocupados por el tema dicen, de acuerdo, pero de aquí al 2050. Es decir, no es si lo hacemos o no lo hacemos, sino que es con qué velocidad. Bueno, vamos a estar atentos a qué pasa en el caso de estas elecciones en Alemania.